Un cordial saludo, mi nombre es Karina Mercedes Cáceres Cruz, matrícula FK6007. Hoy les estaré hablando acerca de la tarea 1, cartografía temática, donde la asignación fue contestar un sinnúmero de preguntas y hacer dicho video. La primera pregunta dice, ¿qué son mapas cualitativos? Bueno, los mapas cualitativos son aquellos que definen cualidades no relacionadas a cantidades. Estos mapas comprenden lo que son la mayoría de cartografías relacionadas con lo que es la geografía física. ¿Cuáles informaciones cualitativas se presentan en un mapa geológico? Bueno, los mapas geológicos delimitan lo que son las zonas según la edad de los materiales presentes, que pueden ser cuaternario, el epliceno o del mioceno, entre otros. ¿Cuáles informaciones cualitativas se presentan en un mapa de calles? En un mapa de calles se presenta lo que son los datos, que ahí tenemos, dentro de esos datos, sabemos que estos datos deben ser cualitativos, es decir, que deben estar medidos por una escala de medida nominal. Estos muestran lo que son fenómenos continuos o discontinuos, que pueden encontrarse en lo que son líneas aisladas o conexas, o sea, que están juntas, formando redes. También puede tratarse de elementos naturales, como son los ríos helados o artificiales, o las redes de ferrocarriles de una vía de estrella. ¿Cuáles fuentes de información podemos utilizar para la elaboración de un mapa cualitativo? Debemos utilizar lo que es la densidad poblacional, el mapa de base con límites político-administrativos y las estadísticas de población. ¿A qué nos referimos con el término de escala de medida? Cuando hablamos del término de escala de medida nos referimos a los elementos o fenómenos de la naturaleza que se describen y se miden con el fin de clasificarlos y compararlos. Y como ya sabemos, esta medición no siempre implica lo que es una magnitud numérica. ¿A qué nos referimos con escala nominal? Bueno, la escala nominal es la escala de medida que corresponde a la asignación de una característica no numérica a un elemento o a un fenómeno, lo cual simplemente este pretende establecer comparaciones de tipo cualitativo entre los diferentes elementos. Diga 3 ejemplos de mapas que utilizan escala nominal. Bueno, en un mapa general de carretera, un río y un ferrocarril, sabemos que esos son elementos diferentes, su esencia es distinta, pero no es imposible imponer entre ellas jerarquía alguna. De ellos solo podemos afirmar que solamente son diferentes. En un mapa de vegetación, en el que por medio de un procedimiento de interpretación de una imagen, se ha diferenciado categorías, por ejemplo, de matorral, olivar, viñedos, etc. La diferencia de estas vienen marcadas por lo que son los tipos de vegetación, y este tipo de categorías no dan ninguna información de cantidad. Y como lo que es el caso, o lo que es la agrupación de suelos de una provincia en 3 clases: suelos arenosos, limosos y arcillosos. ¿A qué nos referimos con mapas temáticos cualitativos? Cuando hablamos de mapa temático cualitativo, nos referimos a aquellos que representan lo que son los datos cuya escala de medición es nominal, o sea, que son cualitativos. ¿A qué nos referimos con escala de medida ordinal? Cuando hablamos de lo que es una escala de medida ordinal, nos referimos a aquella escala de medida que nos permite establecer entre los datos dados un cierto orden de jerarquía, de jerarquía objetiva, sin que sea posible expresarla por medio de cifras o números. Es decir, que esta escala de medida ordinal proporciona lo que es un orden de variables, ya sea inferior o superior. Pero no ofrece lo que es ninguna definición de los valores numéricos. O sea, no vamos a tener números, simplemente se va a clasificar el orden de las variables en inferior y superior. Diga 3 ejemplos de mapas que utilizan escala ordinal.
Lo que son los mapas de categorización de las vías y localidades, los mapas que muestran datos medidos en escala ordinal, pues este representa lo que son los núcleos de población clasificados y según lo que es su importancia, ya sea en pueblo, capital o ciudad. Eh, También sucede con lo que son los mapas de las vías de comunicación clasificadas en categorías de auditoría, carretera principal y carretera secundaria. ¿A qué nos referimos con el término símbolo? Cuando hablamos de símbolo, hablamos nada más y nada menos que la representación convencional de algo, es decir, el símbolo reemplaza lo que es la forma literal de expresar un elemento o una idea por una forma más simple. O sea, eh, por una forma más simple en el cual este debe representar lo que es la esencia eh, de dicho elemento o idea que querramos expresar y que sea universalmente conocible. O sea, que dicho símbolo sea reconocido por la persona que está leyendo el mapa. ¿Para qué nos sirven los símbolos en la cartografía? Bueno, como sabemos, en cartografía, eh, el proceso que transforma lo que es la información alfanumérica, que describe lo que es su territorio a su expresión gráfica, es lo que llamamos simbolización cartográfica. Por lo tanto, la información que se transmite en un mapa depende de lo que es la claridad y la precisión de la simbología que estemos utilizando, la cual a su vez depende de lo que es el conocimiento de lo que se está presentando. ¿Cómo se puede representar los fenómenos de la naturaleza en un mapa? Desde lo que es la perspectiva de la representación gráfica, geométrica, los fenómenos o elementos de la naturaleza se dividen en 5 tipos. Primero, los puntuales, que dentro de este están lo que es los pozos y las construcciones, o un pozo y una construcción. Los lineales, que tenemos lo que son las vías, los ríos y las fronteras. Los superficiales, donde están la distribución de población, los lagos y coberturas vegetales. Los volumétricos, que aquí vamos a tener lo que es la representación de relieve, y los espacios terrestres, los espacios temporales, perdón, que aquí vamos a tener lo que son las migraciones. ¿Qué diferencia podemos establecer entre los símbolos pictóricos y los símbolos geométricos? Como sabemos, los símbolos pueden ser geométricos, o sea que pueden ser abstractos, hablamos de geométrico, hablamos de abstractos, o pueden ser pictóricos. Cuando hablamos de pictórico estamos hablando que aluden o hacen alusión a lo que es un concepto representado. Los símbolos pictóricos tienen una gran ventaja, que esa es una de las diferencias que tiene de los geométricos, que los símbolos pictóricos tienen una gran ventaja porque son fáciles de conocer y de evitar por tanto, con esto, lo que es recurrir constantemente para nosotros verificar la leyenda. Diga 4 ejemplos que podamos representar con puntos en un mapa. Bueno, podemos representar un pozo, una construcción, entre otros. Diga 4 ejemplos de elementos que podamos representar con líneas en un mapa. Como sabemos, lo que son los datos lineales se refieren a las características que tienen una forma lineal definida. De estos 4 ejemplos, los elementos que podemos encontrar carreteras, ríos, fronteras, ruta de viajes, entre otros. Diga elementos que podamos representar a un polígono en un mapa. Representar como polígonos en un mapa. Como sabemos, los polígonos son áreas cerradas, es decir, figuras que tienen muchos lados, que representan lo que es la forma y la ubicación de entidades homogéneas, como puede ser parcelas, tipos de suelo, zona de uso de suelo, condados o estados.
¿Cuáles variables visuales se utilizan comúnmente para diferenciar elementos lineales de un mapa? Las variables visuales más utilizadas para diferenciar lo que son las características cualitativas de los elementos lineales son el color, la forma, la orientación y lo que es la utilización pictóricas, la utilización de formas pictóricas, que esas son más difíciles de aplicar. ¿Cuáles variables se utilizan comúnmente para diferenciar elementos de superficies en un mapa? Bueno, como sabemos, en lo que es el diseño de un mapa, se trata de distinguir lo que son las diferentes superficies según la categoría a la que éste pertenecen. Para poder distinguir lo que es su categoría, que sabemos que esos son elementos cualitativos, se emplean lo que son colores, donde se evalúa únicamente lo que es el tono, es decir, una gama de colores de tipo violeta, verde, amarillo, en lugar de otros tipos de colores que se puedan utilizar. ¿A qué nos referimos con el término mapas odafóbicos? Bueno, eh, un mapa edafóbico es una representación cartográfica de lo que son características físicas, químicas y morfológicas de los suelos del país o de los suelos de un país. Hasta aquí mi exposición. Gracias por su atención.